Recordemos siempre en estos días en los que llevamos del 2023 estar ante la presencia del Señor, confiarnos a su misericordia y ser misericordiosos con los demás. Y damos esta más cordial bienvenida también a Cintia Cruz Moreno, quien es también responsable del área de comunicación en la Pastoral de la Vida en la Arquidiócesis de Guadalajara. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida. Hola Carla, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por aprender para este testimonio, para estar aquí. Y claro, pues así es que Cintia nos compartirá su experiencia desde esta fe que está no solamente en la zona de confort, en la comodidad, que es lo que tenemos que estar muy atentos, sino el ir más allá con los necesitados. Y sobre la situación que ha estado viviendo nuestro mundo y el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues bueno, realizó una extraordinaria labor y misión y nos va a compartir su experiencia y su testimonio. Así es que, ¿estás preparada? Lista, Carla, muchas gracias. Sí, no, pues nos da mucho gusto tenerte aquí, pero también me gustaría que los televidentes conocieran cómo ha sido tu formación en la fe católica en el seno de una familia. Pues yo vengo de una familia católica, practicante, no solamente de nombre, sobre todo de la parte materna, ¿no? Mi abuelita materna, mi abuelita María, ella me acercó mucho a la fe, ¿no? La familia de ella sobre todo viene, pues tenemos por ahí un mártir en la familia, el hermano de ella era sacerdote, entonces... ¿Qué mártir fue? San Cristóbal Magallanes. Muy bien, sí. San Cristóbal Magallanes y los demás compañeros también mártires. Así es, sí, allá de los Altos. Entonces ella tuvo una formación pues antigua, ¿no? De ese tipo de pueblo. Y pues inculcada la fe, muy piadosa, mi abuelita. Entonces, a la manera en que yo convivía con ella, ella también me iba enseñando como toda esta parte, y creo que desde chiquita tener esta enseñanza me sirvió para irla afianzando en cada una de las etapas de mi vida. Entonces, creo que a partir de esto es que yo vivo un proceso, no como tal un encuentro exacto, como algunas personas que tienen un encuentro y a partir de ahí sucede una conversión. Creo que mi conversión ha sido paulatina todos los días. Claro, ¿y qué ha sido también esas enseñanzas al formar parte de una familia que lleva la sangre de un mártir de la persecución cristiana en nuestro país? Sí, y ahora ya entendemos por qué me animé a irme para Ucrania, ¿verdad? Claro. Sí. ¿Cómo ha sido vivir esta experiencia de la fe en Dios siendo parte de una familia? ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué les compartía también tu abuelita? ¿Cuáles han sido esas enseñanzas que les han ido transmitiendo? Pues... todas. Yo creo que ha sido sobre todo practicar mucho la piedad, estar cerquita de Dios, hablar con Él, tener una amistad, una relación cercana con Dios y pues claro, cumplir con los mandamientos y con todo lo que nos va marcando la iglesia, amar a la iglesia. Yo la verdad es que estoy muy contenta y sobre todo con la experiencia del año pasado de ser parte de la iglesia católica. Para mí es un orgullo, la amo mucho y estoy muy contenta. ¿Qué recuerdas de esos momentos? Me voy a detener un poquito también aquí en esta parte de la experiencia porque es importante también saber cómo la sangre de los mártires germina en la vida de los familiares y también en la vida de la iglesia. ¿Qué enseñanzas recuerdas? ¿Qué les compartía también tu abuelita de la vida de un mártir que ha aportado mucho no solamente a la Iglesia de México, sino para el mundo, para la Iglesia universal? Sí, pues más bien me contaba anécdotas, por ejemplo, cuando mi tío Cristóbal, la subía al burrito y la llevaba a pasear, me decía que a ella y a sus hermanos los llevaba a dar la vuelta en el burrito ahí en el rancho. Y se acuerda ella cómo se preparaba para dar, pues ella estaba muy chiquita, pero se acordaba cómo se preparaba para celebrar las misas, ¿no? Entonces, San Cristóbal también hizo mucho por el seminario en Totatiche, mi abuelita era de Totatiche, y pues también recuerda cómo él trabajaba mucho por esa parte. Entonces, el testimonio de un sacerdote que es movido, que ve por la comunidad, que trabaja y que sobre todo ama su ministerio y ama a Cristo. ¿Cómo es la línea de parentesco que tienes con San Cristóbal y tu abuelita? De ella era su tío abuelo. Ajá. ¿Por parte de tu mamá o de mi tu mamá? papá? Sí, de mi mamá. Tu mamá. Y esas enseñanzas que es importante porque las abuelitas son unas grandes transmisoras de la fe y eso se queda en el corazón también. Y las promesas de Dios se cumplen también en cada una de las generaciones de quienes entregan y arriesgan su vida por el Evangelio. ¿Qué es lo que más te marcó, ahora siendo más consciente también de tu fe católica, de la vida de tener un familiar santo? Pues creo que a veces se me olvida.
Sí, a veces cuando platico esto, pues la gente me dice, Cintia, entonces no puedes no hacer las cosas, ¿no? O sea, no puedes no detenerte a practicar la fe, a anunciar el evangelio, porque lo tienes en la sangre. Entonces me marca mucho sobre todo un compromiso y una responsabilidad, porque pues tengo el ejemplo en casa, aparte de todo el ejemplo de la iglesia y de los santos que también los admiro mucho. Creo que también es una responsabilidad muy grande y que si lo platico es porque dices, bueno, y ve cómo está tu vida, ¿no? Un análisis introspectivo en cómo vivo mi fe, cómo está mi vida y yo qué estoy haciendo por Jesús en la tierra y cómo me estoy preparando también para ese encuentro personal ya con Él, espero llegando al cielo y bueno, trabajar para que más personas se encuentren también con Él. Creo que eso es. ¿Cuál ha sido esa misión también que tú has emprendido al nacer en una familia católica practicante y que además tiene una herencia invaluable, que es la fe de la sangre de mártires? ¿Cómo ha sido tu crecimiento y tu apostolado de misión en las distintas acciones que tiene la Iglesia en nuestro país? La verdad es que yo considero que mi vida ha sido sumamente influida por la providencia de Dios, porque cuando volteo en estos momentos a ver mi vida atrás y todas las cosas que han sucedido, los proyectos en los que he participado, los apostolados en los que he estado, las invitaciones recibidas, las personas incluso con las que convivo y comparto amistad, todo ha sido gracias a Dios. Entonces, Él va formulando en cada una de nuestras vidas, Él va formulando un plan que nos supera. Yo digo, de verdad no tengo ni idea a dónde me está llevando, pero sé que Él quiere que alcance la santidad a través de este camino. Y bueno, creo que en los apostolados en los que he estado, diferentes, te digo, invitaciones, actualmente trabajando muy fuertemente por el tema vida, por los Provida. Creo que Él pues tiene un plan y simplemente hay que dejarse confiar en la providencia de Dios y hay que trabajar, claro, muy fuertemente por eso en lo que creemos, porque una pregunta que yo me hago muy constantemente, sobre todo cuando vienen tiempos difíciles, cuando tengo miedo, hay dificultades, es, bueno, ¿quién eres si no luchas por lo que crees, no? Entonces, claro. Y eso es muy importante porque la providencia de Dios nos asiste en todo momento y no nos referimos solamente a lo económico, sino a la providencia de Dios con las personas indicadas, los momentos precisos, las circunstancias que nos abren también a la gracia para que lo que nosotros realicemos pues también llegue la bendición a muchas personas. Y también en esta área en la que trabajas, como bien mencionas, en la pastoral de la vida, pues habla en todos los aspectos, ¿no? También introdúcenos un poquito en esta labor que es importante que realiza la Iglesia en la pastoral de la vida, porque esto nos lleva de la mano también al testimonio que nos va a compartir, que es la defensa de la vida también aún en las adversidades. Sí, así es. Lo que hacemos es de reciente, la verdad, aquí en Guadalajara acaba de ser nombrada Dimensión, esta área que trabaja por la vida, y pues tiene como intención ver por todos esos temas ya directamente que ahora están siendo tan atacados por las ideologías, por la violencia, por todo lo que sucede en el mundo, lo vemos todos los días en las noticias. La Iglesia está genuinamente preocupada y nuestros sacerdotes, el cardenal, desde el Papa, los obispos, están genuinamente preocupados por cuidar la vida, ¿no? Hablamos de cuidar y de promover la vida más que de defenderla, aunque ahora nos ha llevado a la palabra defender, ¿no? Sí. Porque pues también nos encontramos en una batalla ideológica, pero está genuinamente preocupada. La misión de la Iglesia es llevarnos a la santidad. A mí me gusta mucho pensar esto que pasó una vez, una monjita en Estados Unidos que decía, somos pro vida eterna. Entonces, si cuidamos la vida en el mundo, vamos entonces a cuidar la vida eterna, que es la que Jesús al final nos quiere dar, ¿no? Por lo que vino al mundo. Entonces, creo que es una labor titánica, sí, pero pues ahí vamos, paso a pasito, y también con la ayuda de personas de muy buena voluntad estamos avanzando. Qué bonito, porque de verdad que es algo muy importante incidir en la Iglesia y en la defensa de la vida y en todo lo que abarca, ¿no? Tanto a nivel físico, emocional, en que todos tenemos este derecho a la vida, y es importante cómo estos cimientos nos ayudan a tener un impacto también en la sociedad. Está con nosotros como invitada una joven, Cintia Cruz Moreno, quien está como encargada de comunicación en la Pastoral de la Vida, también en la Arquidiócesis
de Guadalajara, y pues hemos conocido también en este bloque acerca de esa esencia de la familia, cómo se ha formado en una familia que tiene sangre también de un santo mártir, San Cristóbal Magallanes, y que también en el seno de una familia católica practicante, cómo se sigue forjando y sosteniendo la vida de la iglesia. Y en esta experiencia también de la labor que realiza, después del corte estaremos conociendo sobre esta experiencia que ella tuvo en Ucrania. ¿Cuál fue esta intención, la misión que realizaron? ¿Hubo miedos, no hubo miedos? Pues bueno, lo conoceremos después del corte. Acompáñenos, están en su programa Jesús, en ti confío. Cintia, nos comentabas en el bloque anterior que tú has visto muy marcada tu vida también por la providencia, asistida por la providencia del Señor. Y hoy precisamente en este tema de tu testimonio, platícanos cómo fue ese momento en el que se da la decisión de ir a uno de los países de conflicto en el que lo que la gente ha realizado es salir, huir del peligro, resguardarse, y que ha estado en la preocupación también del Papa Francisco, y donde los medios de comunicación pues se ha dado mucho a conocer lo que ha sucedido, pero donde la primera acción es huir, salir, y tú lo que hiciste fue llegar, entrar. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo ese momento de la decisión de decidir a estar en un país de conflicto, pero donde la iglesia decidió quedarse? Sí, fue... te digo, muy providente, ¿no? Ahora sí que fue totalmente el nombre del programa, Jesús en ti confío, y vámonos, porque esto de la guerra estalla en febrero del año pasado, y yo cuando terminó el año yo no tenía ni idea que iba a ir, empezó la guerra, yo lo escuché como noticias, qué mala onda, qué mal, ponernos a orar por el país, por Ucrania, por la gente, y pasaron los meses. A los meses, un amigo que es polaco, él generalmente tiene un grupo donde participan en misiones en Ucrania, llevándoles precisamente toda la enseñanza de la Divina Misericordia. Ellos lo hacen cada año, cada verano, y ya me había comentado, oye, vente, no sé qué, llegó la pandemia, no se pudo, empezó la guerra, y yo dije, pues no, o sea, si no en la pandemia no se pudo, menos ahora que hay guerra. Él empezó a estar en contacto con sus amigos de allá, y me dice, ¿sabes qué, Cintia? Pues sí, vamos a irnos, porque ahora es cuando más nos necesitan, ahora es cuando más necesitan que llevemos este mensaje de esperanza, y pues no los podemos abandonar a nuestros amigos. ¿Qué dices? ¿Te animas? Y yo dije, no, pues la verdad no. Le dije, si no iba antes, menos ahora que hay guerra, porque yo la verdad sí sentí miedo, sí me dio miedo, y sí temí por mi vida en el principio. Digo, cuando estando allá pues también estás en riesgo, pero pues ahora sí que ya tienes una convicción muy clara. Pero en el principio sí dudé muchísimo, entonces yo pues no, le dije que no. Pasaron las semanas, los meses, y él... le contactaron una persona, un monje de Guanajuato, le contactó, le dijo, oye, ¿sabes qué? A mí me interesa mucho unas reliquias de beatos de que están allá. Yo soy muy devota de el cardenal Wyszynski, que no sé si lo ubican, pero él fue como el guía de San Juan Pablo II en Polonia. Entonces yo incluso cuando vino mi amigo acá a México me trajo un cuadrito del padre Wyszynski y todo, y me dijo, ¿qué crees? El monje de Guanajuato está pidiendo una reliquia de Wyszynski, necesitamos que pues alguien de Polonia se la traiga a México. Le dije, bueno, pues la siguiente vez que vengas pues te la traes, ¿no? No, Cintia, es para que tú vengas, demás. Pues así pasó el tiempo, yo no estaba convencida, y después me llama a las semanas y me dice, oye, ¿qué crees? Y de México, en agradecimiento, porque ya le dijimos que sí, nos van a mandar unas reliquias de algunos mártires, porque allá algo que me di cuenta es que en Ucrania, en Polonia, son muy devotos de los mártires mexicanos. Realmente admiran mucho a los mártires mexicanos, sobre todo a San José Sánchez del Río. Y pues a partir de entonces me la pensé, porque dije, creo que ya son demasiadas cosas por las que el Señor me está diciendo. ¿No te estuvo haciendo eco también esa invitación? Sí, mucho tiempo, y yo lo puse en manos de Dios, lo puse en oración. Fueron, yo creo que 2 meses, cuando mucho, que a partir de que empezó la invitación y estas consecuentes llamadas, cuando tomé la decisión de comprar el vuelo. Yo lo comenté con una amiga, mi amiga me dijo, Cintia, si tú vas, yo voy. Entonces dije, pues una cosa era que yo no me quería ir sola, iba a ir ella, y al final se nos unió otra persona, ¿no? Éramos 3 chicas. Y
pues yo iba a misa, terminando la misa rezaba y le decía, a ver, Señor, si tú es lo que quieres que yo haga, si esperas esto de mí, pues ayúdame, ¿no? Porque yo soy muy miedosa, la verdad, soy una persona miedosa, soy una persona indecisa y digo, pero si tú lo quieres, pues me lo vas a poner, a confirmar de alguna manera. Y mi amiga me echa mucha carrilla porque dice, es que tú quieres la confirmación de la confirmación, ¿no? De que es lo que quiere Dios. Y pues sí, hubo un día que de plano dije, ¿sabes qué, Señor? Este fin de semana, santa indiferencia, no voy a pensar en el tema, no voy a nada. Si tú quieres, me lo vas a hacer saber. Pues de alguna manera él me lo hizo saber porque encontramos el vuelo que necesitábamos en el precio que justamente se ajustaba a lo que queríamos. Todo se fue dando, la verdad. Yo al final estaba completamente segura de que eso era lo que Dios quería. Entonces, pues me animé, dije sí, y ahí sí estuvo. ¿Qué pasó con tu familia? ¿Qué te dijeron cuando les das las noticias al círculo de conocidos más cercanos cuando les compartes esta decisión? Sí, es todo un tema, porque obviamente mi familia, mis amigos, pues no querían que me pasara nada, ¿no? Ellos tenían esta preocupación por mí, me decían, oye, ¿cómo te vas a ir? Fíjate que si de por sí el mundo está peligroso, ahora en un país de guerra, conflictiva, porque para esto yo seguía mucho las noticias. Entonces yo le preguntaba a mi amigo, ¿en dónde vamos a estar? Y seguía las noticias. Entonces yo veía que la guerra estaba en el norte y las ciudades donde íbamos a estar estaban más pegadas hacia Polonia, hacia el sur. No pasaba mucho, pero sí se iban acercando cada vez más. Con esto de lo que le platicabas, perdón la interrupción, a la gente, ¿qué miedos o qué temores o precauciones te transmitían antes de entrar más en este punto? ¿Y qué fue lo que te ayudó a mantenerte firme también en la decisión que ya te había sido confirmada por Dios? Pues yo agradezco a las personas que se preocuparon por mí. Sé que su intención no era hacerme dudar ni temer, es simplemente preocupación. Y me decían, oye, pero ¿qué pasa si hay un ataque, no? O sea, o si invaden la ciudad en la que llegas, o si pasa. Entonces yo lo comentaba con mi amigo en llamada y le decía, es que, ¿sabes qué? Me están diciendo esto. Y pues sí es cierto. Y él me decía, mira, Cintia, no nos engañemos. México también es un país con mucha violencia. O sea, no es, puedes salir a la calle y te puede pasar algo. Acá no te digo, no va a pasar nada. Los lugares donde he estado llamando con mis amigos están tranquilos en este momento, pero no te puedo asegurar que no va a haber algo, ¿no? Me dijo, están tranquilos, sí, pero no te puedo asegurar. Entonces la gente me decía eso, ¿qué pasa si ya no puedes regresar? ¿Qué pasa si allá pues quedas, no? Pero ya cuando nosotros... ¿Te hizo dudar de la decisión, lo que te decían? Cuando ya estuve segura, no. Dije, puede ser, sí, pero si eso es lo que Dios quiere de mi vida, prefiero que acabe allá haciendo lo que Dios quiere, que acabe aquí habiendo siendo miedosa, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, ya me daban muchas ideas, yo ya tenía mi vuelo, pero creo que cuando ya estás decidida y confías y la decisión la has puesto en manos de Dios, ya no hay manera de echarse para atrás, porque yo sentía que si me quedaba, entonces yo le iba a quedar en deuda con Dios porque no hice lo que me estaba pidiendo. Lo sentiste en tu corazón. Sí. ¿Qué fueron los pensamientos que empezaste a tener? ¿Cómo te preparaste antes de iniciar el viaje? ¿Cuánto tiempo tuviste también de haber tomado la decisión y de esa certeza a emprender el viaje? ¿Qué pasó en ese tiempo? Fue mes y medio. Yo compré el vuelo mes y medio antes. Muchas cosas, porque aparte mi vida personal tuvo muchos cambios el año pasado, muchos altibajos emocionales, entonces yo de alguna manera sentí que también esto era una respuesta a mis oraciones en otros temas que Dios quería darme. Entonces también dije, bueno, a lo mejor me está ofreciendo esta oportunidad, esta experiencia, esta vivencia para resolverme muchas otras inquietudes que yo traigo. Entonces, pues así fue como no dudé y nos fuimos. ¿Cómo fue ese tiempo de preparación espiritualmente? Yo suelo frecuentar la Eucaristía diario. Esos días fue sobre todo muchísimo más constante. Y eso es algo muy importante porque también Dios nos ha dado sus mandamientos y los sacramentos para darnos una vida en plenitud. Y también el frecuentar los sacramentos nos abre la gracia también y nos hace estar dispuestos a lo que Dios nos pide y a tener esa sabiduría, a pedirle la sabiduría ante las decisiones que también nosotros vayamos tomando. Y esto es algo muy, muy, muy importante para ir conociendo la voluntad de Dios. Vamos a ir a una breve pausa. Está con nosotros Cintia Cruz Moreno, nos está compartiendo este tema, su testimonio, Ucrania, fe, fortaleza y
providencia. Nos ha compartido esta decisión que tomó de irse a Ucrania, qué fue lo que pasó en su mente, qué le decían familiares, amigos, cómo estuvo ese momento del llamado de Dios a través de las personas de quienes estaban cerca también de este país en conflicto, y cómo decide ella irse confiando en la palabra del Señor, porque las promesas de Dios siempre se cumplen. Vamos a una breve pausa y después regresamos para seguir compartiendo qué sucedió una vez que llegó a Ucrania. Gracias de verdad, sembradores, por seguir sumándose a esta familia. Recuerden que hay distintas formas en las que ustedes pueden estar apoyando con su oración, con la difusión que realicen de este apostolado, con su semillita. Vamos a seguir sembrando, pero también algo importante es que lo que escuchamos y lo que vemos en el sembrador, pues hacerlo vida. Porque también con nuestro testimonio las personas siguen. Hay que llevar a través de nuestro testimonio a las personas hacia Dios. También a través de la intercesión amorosa de María Santísima, de Santa María de Guadalupe, en tantas hermosas advocaciones en las que se hace presente en el mundo. Los invito a ponerse en contacto con nosotros. El número en Estados Unidos es 773-777-7773 y en México el número es 33-47-37-63-26 y tenemos un número vía WhatsApp. Recuerden que solamente recibimos mensajes o notas de voz. Pueden enviarnos su petición de oración, su agradecimiento, su testimonio y el número es más 5233-2966-5939 y también seguirnos en redes sociales. Está con nosotros Cintia Cruz Moreno, nos está compartiendo su experiencia de misión en Ucrania, en un país que aún sigue viviendo estas dificultades, donde hay mucha necesidad, pero sobre todo mucho de hablar de esa presencia de Dios aún en el conflicto. Cintia, nos estuviste compartiendo en el bloque anterior lo que sucedió en tu vida al tomar la decisión de irte a Ucrania. Es normal también que en muchas ocasiones de estas experiencias preventivas la gente te pudo haber comentado, pues no te arriesgues, no te vayas, no te expongas, qué va a pasar si te pasa algo, o qué tal si regresas, muchos muy extremistas, sin un brazo, o lo que van a sufrir tus papás, o qué vas a hacer. Pero cuando tenemos la garantía y la certeza del llamado que Dios nos hace, confiamos. Por ello, la misericordia de Dios nos dice también, Jesús, en ti confío, es lo que tenemos que decir. ¿Qué sucede cuando se llega ese momento de emprender el vuelo y que te vas con tus amigas también que deciden acompañarte, ¿no? Como el Señor evangélicamente también los manda de dos en dos. Pues bueno, hoy en la providencia y en la abundancia se fueron en tres. ¿Qué sucede cuando llegan a Ucrania? Cuando pisan esta tierra en conflicto, ¿qué sintieron, qué experimentaste? Te decía cuando ya teníamos todo y un día antes de irme yo recuerdo que, porque la gente no sabía, yo le dije a muy pocas personas porque realmente la decisión no la tenía tomada y yo no sabía, o sea, de verdad estaba muy en la incertidumbre, confiando sí, pero realmente no sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces yo le comenté a un par de personas, unos días antes de irme puse en mis redes, voy a irme a Ucrania, quieren darme donativos porque había que llevar ciertas cosas enlatadas, llevamos vendajes, medicamentos, aprovechando pues la vuelta en nuestro equipaje. Nuestro equipaje era una maletita y realmente en la maleta grande era lo que llevábamos, insumos y demás. Entonces la gente empezó a apoyar. Ya cuando nos íbamos, pues realmente sentíamos mucho las oraciones de las personas que estaban con nosotros. Un día antes, te digo, fui a misa, recuerdo, fui a confesarme. Yo quise dejar como todas mis cosas claras, tranquilas, en orden. Dije, ahora sí que yo confío en Dios, pero más vale estar prevenidos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esas cosas? Para la gente que tiene esa inquietud, saber que... Todo, tema de trabajo, tema de cuentas, tema de pagos, reconciliación con las personas, creo que eso es lo más importante. Si por ahí tenía una espinita, un conflicto con alguien, ¿sabes qué? Estamos bien, no pasa nada, me voy a ir de viaje, hablemos normal, ¿no? O sea, creo que es muy importante tener el corazón tranquilo, sobre todo si vas a ir a anunciar a Dios, es muy importante que no tengas ningún tipo de resentimiento o de deuda en tu corazón. Claro. Entonces, pues cuando nos fuimos, realmente ya tomando el vuelo, estando en el aeropuerto, era más como vivir ese presente, vivir la emoción que ya estábamos en el lugar donde estábamos y ya no pensar qué va a pasar o qué estoy dejando, porque
ya no sirve de nada lo que dejas y no sirve de nada tampoco preocuparse a lo que vas. Ahora sí que es vivir en la presencia, en el presente, ¿no? Algo que me ha quedado muy claro es que los santos son felices porque vivieron el presente con Jesús. Entonces yo en ese momento lo sentí totalmente, estando en el aeropuerto, documentando, fuimos a la Basílica de Guadalupe antes de salir de tomar el vuelo internacional. Todo fue muy en paz, la verdad, fue una experiencia muy bonita y creo que Jesús estuvo con nosotras en todo momento. Le encomendamos el viaje a la Santísima Virgen de Guadalupe y le dijimos, pues si vamos contigo es porque todo va a estar bien. Durante el vuelo era una tranquilidad y una paz que no sé explicar porque es cuando no tienes preocupación de nada porque sabes que el piloto es Jesús, ¿no? Él va manejando el avión, Él va dirigiéndonos. Mi amiga, su frase era, Señor, ábrenos los caminos, ábrenos los caminos. Teníamos miedo que en el aeropuerto, en todos los aeropuertos que pasamos, nos detuvieran por el medicamento o nos dijeran algo por las kilos de maletas que llevábamos 90 kilos entre insumos, entre juguetes, entre cosas para los niños, medicamento para los soldados. Y bueno, no pasó nada. Todo fue muy tranquilo, muy natural. Nosotras como si nada, llegamos a Madrid. De Madrid prácticamente tocamos el piso nada más porque nos movimos a la terminal donde salía nuestro avión a Varsovia. En ese trayecto nos interceptó un español que nos dio unos drones para llevar a un sacerdote allá en Ucrania. ¿Que era parte de las personas con las que iban a estar interactuando para acercarse o cómo Nada fue? más él fue muy de película porque no lo conocía, nos contactamos por WhatsApp, oye, te veo en la terminal tal, te voy a entregar 2 drones, los recibes y te subes al avión, ¿no? Entonces, tal cual, yo llegué, oye, ¿en qué carro vienes? Ya lo vi, me dio los drones, los recibimos, los guardamos, los documentamos y nos pasamos al avión. Fue así muy rápido, la verdad. Sí. Pero todo eso lo íbamos viviendo y disfrutando como una experiencia que Dios nos había regalado. Tuvimos problemas también para pasar porque llevábamos una botella de tequila para un sacerdote que es muy amante de México. Pues ya todo se nos acomodó, la verdad. Problemitas que iban surgiendo, problemas que se resolvían. Llegamos a Varsovia ya muy tarde, porque para esto Ucrania es un país que a los mexicanos les pide visa. Nosotros no pudimos conseguir la visa aquí en México, nos fuimos sin visa prácticamente. No sabíamos si íbamos a pasar al final a ¿Y qué Ucrania. sucedió? Un sacerdote polaco tenía un amigo cónsul en Cracovia. Entonces forzosamente teníamos que llegar a Cracovia para tramitar nuestra visa. Al final me preguntaste por mi familia, ellos no sabían realmente si yo iba a entrar o no a Ucrania porque yo no tenía la visa. Entonces tenían la tranquilidad de que al no poder entrar te regresaba. Sí, si no pasaba me quedaba en Polonia y de regreso, ¿no? Pero pues sí, estuvimos todo un día en el consulado en Cracovia y nos dieron la visa al final por 15 días en el país, una sola entrada. Así que en cuanto nos la dieron, ese día que llegamos a Varsovia, manejamos de noche hacia Cracovia. Unas monjitas nos recibieron en el convento. Resultó que la mayoría de ellas estaban en un retiro, así que había muchas habitaciones disponibles. Nos dieron una habitación para nosotros poder descansar. Llevamos mucho tiempo de viaje. Y al día siguiente empezamos el camino hacia Ucrania, después de tener la visa. Y además Cracovia también es una tierra, es una nación muy importante que, pues bueno, ha aportado bastante también para la historia de nuestra iglesia. Y bueno, qué importante también el llegar a un convento, a un lugar donde se ora a Dios, un lugar donde se siente aún más la presencia del Señor a través de sus servidores y de sus servidoras, porque recordemos que también una misión importante de la iglesia es sanar. Y a través de los monasterios, de la vida consagrada, de las religiosas, de los misioneros, pues es ese bálsamo de Dios de cercanía que tiene con las personas que más sufren en las distintas áreas de pastoral donde incide la iglesia. ¿Qué sucedió durante el camino? Me comentabas en el corte que también cuando ustedes realizaron este viaje hubo un acontecimiento muy fuerte que ocurrió también en Ucrania, entre estos ataques que tenía Rusia hacia esta nación. ¿Qué fue lo que sucedió y cómo se sintieron ya estando también ahí? Sí, sí, hubo algunos ataques importantes en
en la semana previa, era como, no, y aparte en nuestra vida de las tres empezaron a pasar cosas que también decíamos, es que es la definición clara de que estamos haciéndolo bien, ¿no? De que lo estamos haciendo bien, porque de verdad, al menos a mí, no puedo hablar por las demás, aunque sé que también tuvieron dificultades, se me vinieron muchísimas dificultades encima, problemas con ciertas personas, en el trabajo, muchas cosas, pues. Entonces, ya cuando uno ya tiene la convicción, por más de que digan, acaban de aventar una bomba en el lugar donde iban a llegar, tú dices, está bien, pues ahí voy, ¿no? O sea, ya cuando estás decidida y cuando llegó la confirmación de la confirmación, pues ahora sí que no te puedes hacer sorda a lo que el Señor te está pidiendo. Ajá. Así que, pues sí, íbamos con temor, no lo voy a negar, teníamos todavía el temor de qué va a pasar, pero pues ahí estábamos. Te digo que llegamos a Cracovia y esto que comentas de las personas religiosas, ahí yo noté un amor también de la iglesia, por eso te digo que regresé muy enamorada también de la iglesia más, porque nos recibieron los sacerdotes en sus casas, nos recibieron las monjitas, nos recibieron muchas personas que forman parte de la iglesia. Yo en la mañana no sabía dónde iba a llegar a dormir y no sabía si íbamos a tener camas, si íbamos a tener dónde bañarnos, pero al final siempre tuvimos un espacio de lo más cómodo, o sea, dentro de lo que se podía, de lo más cómodo, una cama, una cobija y una ducha, ¿no? Todos los días, desayuno, comida y cena. Entonces, sí, pues definitivamente la providencia de Dios se hizo presente a través de los consagrados a Él. Sí. Y bueno, cuando llegamos ya por fin a Ucrania, cruzamos la frontera, pudimos entrar, nos sellaron nuestra visa, fue todo un acontecimiento que celebramos. Pues conocimos diferentes... Entrando a Ucrania te das cuenta de cómo las noticias y los medios de comunicación no te dicen la realidad tal cual es, que generalmente nos formamos un juicio y un criterio por lo que vemos, pero creo que siempre hay que ir más profundo, siempre hay que investigar más, siempre hay que ser preguntones para saber lo que realmente está sucediendo. Te das cuenta de que no todo es como nos lo pintan en este lado del mundo, de que pues sí hay una guerra, pero también hay una parte muy bonita dentro de esa guerra. Los testimonios que vivimos, los paisajes que vimos, las ciudades en las que estábamos. La primera ciudad a la que llegamos se llama Lviv, que es una capital importante culturalmente hablando. La gente haciendo su vida normal. Ahora sí que también las personas, yo creo que las que salieron del país salieron con una determinación y las que se quedaron también se quedaron con una determinación. ¿Cómo es ir en esa actitud, con la confianza en Dios? ¿Cuál era el ambiente que ustedes percibieron también ahí? Yo noté un ambiente de a mí lo que me transmitiera mucha esperanza, al menos en Lviv, que no es un centro católico muy importante, sino más bien cultural. Ahí yo notaba a las personas con esperanza y con amor a su país. Algunas personas con las que platicamos, sobre todo académicos, porque íbamos con un académico y con un reportero cubano, se entrevistaron con algunos profesores y ellos nos compartían que pues ya sabían que el país estaba en guerra, que sabían lo que podía pasar, pero pues que esa era su vida y que ese era su país y que ahí estaba su familia y pues que ahí se iban a quedar, pasara lo que pasara, ahí se iban a quedar. Y te das cuenta porque sí son conscientes del peligro que corren, porque los monumentos, los edificios ya tenían preparado costales en las ventanas, es tal cual las escenas de la guerra, ¿no? Costales en los edificios, pliegos para proteger las obras de arte en cuanto haya ataques, nada más bajan las cortinas y se protegen lo más que se pueda esas obras. Y las personas pues también ya acostumbradas, incluso recuerdo la primera vez que nos tocó escuchar la alarma antibomba, antiataque. Nosotros pues nos sacó mucho de onda porque si nos da temor a veces la antisísmica, escuchar la antiataque es otra cosa, ¿no? Y fue en la madrugada, fue en la noche. ¿Qué experimentaron ese momento? Temor. Sí, ahí fue cuando dijimos, realmente estamos en la guerra. ¿En qué día fue de su estancia ahí? Fue llegando a Ucrania, me parece que la tercera noche. Así, entonces todo ese caminar, los lugares por donde fueron pasando, pues fue ir asimilando también lo que estaban viendo. Ahora, después de esta alarma, ¿qué sucede? Como lo hemos visto a través de las noticias también, pero cuando vas en misión, ¿qué pasa?
Pues tal cual Jesús en ti confío, ¿no? Que se haga lo que tú quieres. Nos quedamos, seguimos el ejemplo de las personas. ¿Qué hacían? Ellos se evacúan, ya tienen como su protocolo. Saben que, por ejemplo, ese día en la madrugada, que fue la primera vez, estuvimos atentas a ver qué pasaba, nadie se movió, simplemente se apagan, hay toque de queda, entonces todas las luces están apagadas, no se ve nada en la calle ni dentro, no hay movimiento. Nos quedamos esperando a ver qué pasaba, no pasó nada y en la mañana siguiente nos explicaron que ellos, como ya están muy acostumbrados a que suenen todo el tiempo las alarmas y nunca es realmente un ataque, sino que es preventivo. No, más bien sí pasan objetos, o sea, sí pasan aviones, pero nunca llegan a ese punto. Más bien dicen que cuando ya empiezan a escuchar el ruido en el cielo, entonces cuando empiezan a evacuar, porque ya lo tienen como muy controlado, vaya. Entonces, pues sí, nos explicaron eso y que ya están como muy acostumbrados. Y en la siguiente ocasión que nos tocó de día, en un lugar público, estábamos comiendo, ahí, pues sí, evacuamos otra vez, nos mandaron hasta los sótanos de la ciudad y estuvimos un buen rato ahí esperando. Pero es increíble como la gente ya está como muy acostumbrada a eso, vivir cómo con se eso. acopla a eso. Ajá. A la realidad que están experimentando. Llega un momento en el que también, si no es otra alternativa, la que tienes, pues es también confiar y aprender a vivir también con esa realidad. Vamos a ir a una breve pausa musical. Está con nosotros también Cintia Cruz Moreno, nos está compartiendo su experiencia de haber realizado misión en Ucrania. Regresando del corte, ¿cuál fue esa misión que realizaron? ¿Cómo percibieron también, estuvieron en contacto con las personas? Porque sabemos también que a través del idioma, pues el idioma también que rompe toda barrera es el idioma del amor. Vamos a ir con esta música, vamos con Maurilio Suárez y continuamos hablando acerca de este campo de misión tan importante, que es un desafío que tenemos también nosotros para este 2023. Cintia, platícanos una vez que estuvieron en Ucrania y toda esta crónica que nos has compartido tan exquisita, ¿qué sucedió? ¿Qué realizaron en Ucrania? Con los víveres también que llevaron ustedes, con los drones que les entregaron, ¿cuál fue su acción de misión en esta tierra en conflicto? Sí, estuvimos ahora sí que en diferentes acontecimientos. Por un lado, trabajamos con voluntarias totalmente civiles, ellas incluso no sé si eran católicas, pero llegamos con ese grupo que ellas lo que se dedican es a hacer paquetes para niños, para adultos, para soldados y para mujeres, ¿no? Y empacan todo en cajas y los mandan a diferentes zonas en conflicto principalmente. Me llamó mucho la atención que había útiles, porque era algo que yo no tenía en cuenta, que los niños siguen yendo a la escuela, que los niños siguen aprendiendo, entonces les mandan útiles, les mandan todo esto, ahí les dejamos algo de medicamento. La cara de ellas cuando vieron la maleta que les íbamos a dar fue impresionante, de verdad. Claro. Se me pone la piel chinita porque muy contentas, muy agradecidas. Les dejamos vendajes de estos israelíes, me parece que se llaman, que son cuando nos comentaron que uno solo de ese vendaje puede salvar la vida de una persona porque detiene las hemorragias. O puede salvarle el brazo, puede salvarle una pierna. Me impresionó mucho que nosotros los cargábamos como pues sin nada, pero para ellos realmente fue muy valioso. Un valor diferente. Claro, un valor totalmente diferente. Entonces estuvimos con esa parte de voluntarias, ayudando a empacar los víveres, cargando, llevando las cajas. Estuvimos también gran parte conviviendo, te comentaba, con sacerdotes. Me voy a adelantar poquito, pero uno de los grandes aprendizajes que a mí me quedó es cómo los sacerdotes trabajan incansablemente en su ministerio. De verdad, aquí en México los vemos trabajando de una manera y en Ucrania trabajan de otra manera, pero siempre incansables, ¿no? Eso me sorprendió muchísimo. Una pastoral muy activa también, de cercanía con la gente. Muy los activa. Sacramentos. Sobre todo porque la religión católica en Ucrania es débil, o sea, no son la mayoría, pero ahora sí que poquitos, pero de calidad, ¿no? Demasiado de calidad. Claro. Estamos viendo en las imágenes también a las personas, ahí está el Señor de la Misericordia, el sombrero desde luego de México, pero platícanos qué actividades también de apostolado en misión en iglesias realizaron. En la iglesia lo que hicimos, por ejemplo, en estas imágenes que estamos viendo, fue la experiencia más bonita de todas. Trabajamos con los niños, sobre todo, les platicamos de la Divina Misericordia, aprendimos a rezar la coronilla en ucraniano, en polaco, y les enseñamos a rezarla en español, cantada también, muy bonito. Era
como estar viviendo el cielo en la tierra. Yo cuando llegamos a esa parroquia, porque entronizaron las reliquias que llevábamos, yo decía, Señor, si ya en este momento me quieres llevar, yo encantada, ¿no? Yo estoy feliz, o sea, de verdad siento mucho gozo, y le decías en mi oración, si esto se siente aquí en la tierra, ¿qué se sentirá estar en el cielo? Y en esa parroquia fue eso lo que hicimos, les enseñamos a la gente en una catequesis toda la historia de la Virgen de Guadalupe, de San Juan Diego, hablamos de los mártires mexicanos, cómo fue esa época en nuestro país y cómo se asemeja mucho a lo que está viviendo actualmente Ucrania, porque aquí tuvimos mártires que gritaban Viva Cristo Rey, y allá mártires también que trabajan y luchan por su patria, y una patria la que llevan la fe por delante. Claro. Me sorprendió mucho en esa parroquia que estábamos viendo las imágenes. ¿Solo estuvieron en esa iglesia? No, estuvimos en más, pero en esa fue donde hicimos más presencia, porque estuvimos más días. En el resto solo dejábamos algunos, como los sacerdotes tienen sus insumos también para la gente que va y les pide ayuda, dejamos algunos víveres, platicábamos con ellos. ¿Cómo fue esa parte también? Porque en cuestión del idioma, en América Latina, pues gran porcentaje se habla el español, ¿no? Salvo, bueno, naciones como Canadá, Estados Unidos, el portugués en Brasil y algunas comunidades también, pues de distintos países. Pero ¿cómo fue comunicarse con ellos? ¿Con qué idioma principalmente ustedes pudieron interactuar? ¿Tuvieron traductores o se comunicaron con ellos a través del inglés? ¿Cómo fue esa experiencia también? No, allá no hablan inglés. Yo iba muy chicha, según yo, con mi inglés, pero no, allá hablan ucraniano, polaco y ruso. ¿Cómo lo hicieron? ¿Utilizaron traductor? Con traductor, sí. Nuestro amigo polaco, el contacto, él fue el traductor de nosotras al español, a ellos les hablaba en polaco y algunas frases en ucraniano. Algunas sí nos aprendimos, pero la pronunciación no es muy buena. Entonces, pues esa fue la manera en la que nos comunicamos, pero como tú decías, pues el idioma universal es el amor, ¿no? Y la vivencia de la fe. Todo a donde llegábamos, sacerdote con el que llegábamos nos celebraba la misa para nosotros 4. Fue increíble también en su idioma. Luego nos decía, ¿saben qué? Canten el Padre Nuestro en español o canten esto en español para que también sientan su parte de su participación y de su idioma en la Eucaristía. Lo que nos enseñaban, cómo construyen. Ellos mismos, hay un sacerdote con las manos tan callosas porque él mismo está construyendo su parroquia. O sea, él pone los ladrillos, él pone todo, porque un ataque la derribó. Entonces ya la lleva otra vez construyendo y dice, puede venir otro ataque, sí, pero yo no me voy a quedar sin hacer nada por mi parroquia. Claro. Mucho trabajo, te digo, de parte de los sacerdotes. Y también nos tocó ir, otra de las experiencias que me gustaría mencionar, digo, hubo muchas, pero otra muy marcada para mí, fue un asilo de ancianos, pero con problemas psicológicos, ¿no? Es como... Sí, como un manicomio, aquí le llamamos en México, pero para puros adultos mayores. Ajá. Esa casa, que yo le llamo es la Casa de la Esperanza, porque estaba a unas cuadras de los edificios totalmente destruidos donde había habido un ataque muy fuerte. ¿Les tocó a ustedes estar durante esa estadía que hubiera explosiones cercanas? Nos mencionabas que estaban en el sur, ustedes. En el sur, ajá. Sí, hubo una cercana, te estoy hablando de cientos de kilómetros, la verdad nunca tan enfrente de nosotros, pero llegamos a esa región donde sí fue una de las primeras ciudades que atacaron los rusos, y los edificios pues ahí se ven destruidos, quemados. Hay mensajes en el edificio de gente que vivía ahí que dice, queremos vivir aquí, regrésenos nuestro hogar, o sea... Se ve ahí la maldad, ¿no? Y yo veía ahí la maldad a la que somos capaces de llegar los seres humanos por esa ambición, por ese odio, por ese rencor. Y a pocas cuadras estaba esta casa que te digo de los ancianos. Y ahí veía como el contraste, ¿no? Decía como aquí a la vuelta está toda la maldad y aquí encuentras toda la caridad, toda la esperanza, toda la bondad. Claro. Entonces, esa fue otra de las experiencias que dije... Tú decides estar en este lado o en este lado. Eso es muy importante, la actitud de cómo respondemos ante la vida. Y brevemente, como mensaje de conclusión, ¿qué te quedas con esta experiencia? En unas palabras, ¿qué viene para más adelante? ¿Qué es lo que tienes como proyecto también de vida en base a lo que vivieron? Y también, si en algún momento, estando ahí en Ucrania, ustedes se sintieron en riesgo, en peligro. Te decía que... Yo empecé a pasar por ciertas condiciones en mi vida personal el año pasado. El viaje a Ucrania sí fue, es que yo lo llevo a la providencia. Fue muy providencial porque las dificultades no se acabaron. Actualmente sigo luchando con esas cosas,
pero la fortaleza con la que te deja, primero la presencia del Señor todo el tiempo, ¿no? Esta Eucaristía, estar en su presencia, la misión, y enseguida esa fuerza de decir, ellos están viviendo estas dificultades y yo vivo estas dificultades, pero todos podemos por la fe. Entonces creo que son esas cosas y la fortaleza definitivamente que te deja para continuar la vida. Muchísimas gracias, de verdad, Cintia Cruz, por habernos compartido tu experiencia de lo que has vivido en Ucrania, este hermoso testimonio que nos dejas muchas lecciones también de vida, y para no tener miedo, para arriesgarnos, para poner todo en oración. Muchísimas gracias, queridos sembradores. Gracias, Cintia, por habernos acompañado. Nos habló de Ucrania, fe, fortaleza y providencia. Sembradores, los invitamos a que sigan con nuestra programación y primero Dios, nos vemos la próxima semana.